Buen día, jóvenes. Vamos a seguir con las explicaciones, ¿verdad? Eh, Habíamos ya aprendido temas importantes el bloque anterior. Vamos a ver el nuevo tema ahora, que como bien ya les había mencionado en el correo, es el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Ahora bien, el detalle es que, ¿qué es un estado de flujo de efectivo? ¿Verdad? Incluso ustedes pues ya habrán leído los documentos que les mencioné y les proporcioné, ¿verdad? Pero hay que considerar partes importantes del mismo, ¿sí? Entonces rápidamente quiero adentrarme a esto. Yo les di la NIC 7, o la norma internacional de contabilidad 7, que es una base que debemos de tomar para realizar el estado de flujo de efectivo y que habla sobre el estado de flujo de efectivo. Les di un texto también, un libro, ¿verdad? Sobre administración financiera, ¿sí? Entonces, en el había un tema en el 4, dice flujo de efectivo, planeación financiera. Pero antes de adentrarme a eso, quiero explicar un detalle. En la NIC 1, la NIC 1, que es la norma internacional de contabilidad 1, ¿verdad? Presentación de estados financieros. No voy a explicar todo esto porque aquí habla sobre cómo se presentan los estados financieros, sino que a mí me interesa que veamos esta única parte, conjunto completo de estados financieros, ¿sí? Nosotros ya hemos aprendido a realizar un, más que todo los estados financieros, ¿ya? Ya hemos aprendido a hacer un balance general de apertura, un estado de resultados, incluso un estado de costo de producción, ¿verdad? Y un balance general al final del periodo o al final del año, ¿de acuerdo? Entonces por eso es importante aprender todo eso antes de adentrarnos al estado de flujo de efectivo. Porque si no hemos aprendido eso, entonces no tendría ningún sentido, incluso sería más difícil aún comprender el estado de flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Entonces dice acá, un juego completo de estados financieros. Sabemos cómo está compuesto o cómo sería un juego completo de una información financiera de una empresa. Dice acá, un juego completo de estados financieros comprende, inciso A, un estado de situación financiera al final del periodo, o sea, un balance general. Esto es un balance general, ¿sí? Al final del periodo. Es lo que nosotros colocamos, balance de situación general al 31 de diciembre del año Z, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Aquí la norma establece que el balance general se le denomina estado de situación financiera. O sea, si en algún momento nos menciona, mire, hago un estado de situación financiera. Ah, ok, entonces yo ya sé que es un balance, ¿verdad? Entonces no nos vayamos a confundir. Al final del periodo, aquí es al final del periodo. B, un estado de resultados del periodo y otro resultado integral del periodo, ¿verdad? Eso también ya lo hemos aprendido, el estado de resultados. Inciso C, un estado de cambios en el patrimonio del periodo. Este es otro estado. El inciso D, que es lo que me interesa, un estado de flujo de efectivo del periodo. ¿Sí? O sea que es un estado financiero. El estado de flujo de efectivo también es un estado financiero. Como lo que es el balance general, el estado de resultados, ¿verdad? Entonces es lo mismo. En este caso, ¿verdad? Es parte del estado financiero, que sería el estado de flujo de efectivo. El inciso E, notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otras informaciones explicativas. Una división de esta dice información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior, como se especifica en el párrafo 38 y 38A, bueno, de esta norma, ¿verdad? Y el inciso F, un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior comparativo. ¿Qué se refiere con esto? Simplemente el balance de apertura. ¿Sí? Como comúnmente nosotros hemos hecho balance de situación general de apertura. Es el estado de situación financiera al inicio del periodo. ¿Sí? A eso se refiere, más que todo. ¿Sí? También como otro efecto, este estado, o sea, el balance de apertura o el estado de situación financiera al principio del periodo, ¿verdad? O al inicio del periodo, se le denomina también como el sexto estado financiero. ¿Sí? Por lo general, si se dan cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, las notas que sería 5 y esto se le conoce como el sexto estado financiero. Por lo general, como que se conoce especialmente que
los estados financieros son 5, ¿sí? El balance, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas, ¿verdad? Las notas a los estados financieros. Esos fueran como que los 5 estados financieros, pero eh, también hay un sexto. Le llaman un sexto, pero es parte de los estados financieros, que es el balance de apertura, ¿sí? O el balance al inicio del periodo o al inicio del año. Muchas veces se dice al inicio del periodo por el hecho de que quizás no puede ser al inicio del año, porque el inicio del año sería el 1 de enero, pero quizás la empresa no haya iniciado el 1 de enero, sino que inició el 1 de marzo, por ejemplo. Entonces, por eso se le denomina al inicio del periodo. Usamos el periodo en el que inicia operaciones la entidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso se le conoce como el sexto estado financiero. Pero, en fin, lo que me interesa es este inciso D, un estado de flujo de efectivo del periodo. O sea que el estado de flujo de efectivo es parte de los estados financieros, por lo que nosotros debemos de comprender y aprender. Ahora bien, ¿qué es o para qué nos sirve? ¿Verdad? Así, de forma resumida, podemos decir que el estado de flujo de efectivo va a identificar, a reflejar, va a presentar los movimientos del efectivo que haya tenido la entidad en un periodo determinado. ¿Sí? Somos las entradas del efectivo, las salidas del efectivo, ¿verdad? Somos todo lo referente al efectivo o el dinero que maneja una entidad. ¿Y dónde? O sea, podríamos decir de dónde provino y a dónde fue. ¿Sí? O sea, en ese sentido, de qué cuentas afectaron para recibir el efectivo, por ejemplo. ¿Verdad? Si, por ejemplo, compramos un vehículo, es porque va a aparecer en el estado de flujo de efectivo que salió el efectivo por adquisición de un vehículo. O si adquirimos un préstamo, es porque va a aparecer en el estado de flujo de efectivo que recibimos dinero por generar un préstamo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, identificar cuáles son o qué fue lo que afectó el efectivo directamente, ¿de acuerdo? Estamos son más que todo las entradas y salidas del efectivo. Veamos aquí. El objetivo dice que la información acerca de los flujos de efectivo de una entidad es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades que ésta tiene de utilizar dichos flujos de efectivo. ¿Sí? Para tomar decisiones económicas, los usuarios deberán evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo, ¿verdad? Así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición. ¿Sí? Como lo menciona ahí, más que todo identificar cómo es que genera la entidad efectivo y equivalentes al efectivo. Incluso ahí aparece equivalentes al efectivo. ¿Qué serán los equivalentes? Ya en breves momentos lo veremos, ¿de acuerdo? Dice que el objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del periodo se clasifiquen según si proceden de actividades de operación, de inversión o de financiación. Bien, alcance, dice, una entidad prepara un estado de flujo de efectivo de acuerdo con los requerimientos de esta norma y lo presentará como parte integrante de sus estados financieros para cada periodo en que sea obligatoria la presentación de estos, ¿verdad? Entonces nos está mencionando que se debe de presentar los estados de flujos de efectivo. Veamos aquí, me interesa esta parte, dice un estado de flujo de efectivo cuando se usa juntamente con el resto de los estados financieros suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad, su estructura financiera, incluyendo su liquidez y solvencia, y su capacidad para efectuar a los importes y las fechas de los flujos de efectivo a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades. El estado de flujo de efectivo ayudará a la entidad para identificar, ¿verdad? Decíamos en este caso, perdón, de la capacidad que tiene para poder solventar sus deudas o para generar efectivo, ¿sí?
porque obviamente recordemos que el efectivo, o sea, el dinero es fundamental, no es secundario, sino que es fundamental, es esencial para poder realizar todo procedimiento, ¿verdad? Entonces por eso es que nos da esa pauta, ¿verdad? Acá, de que es sumamente importante el mismo, incluso como dice, para identificar la liquidez o solvencia de la entidad, si tiene la capacidad de cubrir con sus obligaciones o no, ¿sí? Dice aquí, con frecuencia la información histórica sobre flujos de efectivo se usa como indicador del importe, momento de la aparición y certidumbre de flujos de efectivo futuros, ¿verdad? También va a identificar qué capacidad tiene la entidad para generar efectivo más adelante. Definiciones. Aquí hay definiciones que a mí me interesa y que espero que ustedes le hayan dado relevancia, ¿sí? Dice, los siguientes términos se usan en esta norma con los significados que a continuación se especifican. Dice, el efectivo comprende tanto el efectivo como los de depósitos bancarios a la vista. Esto quiero que lo tomemos muy en cuenta. Cuando decimos efectivo, no solamente nos vamos a enfocar en la caja. Obviamente estamos acostumbrados, es lógico, de que cuando nos dicen efectivo es caja, ¿verdad? Y bancos no tienen nada que ver, ¿sí? Pero acá no. Acá, en el estado de flujo de efectivo, cuando se menciona efectivo es porque se habla de todo lo referente al dinero que tenga la entidad, ya sea de forma física o lo que tenga en el banco, ¿sí? Puede ser caja, caja general, caja chica, bancos, ¿verdad? Como lo dice ahí, especialmente que sean depósitos monetarios y de ahorro, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refiere, porque es fácil, más que todo, de tenerlo a la mano. Como decimos efectivo, bueno, rápidamente si voy al banco, voy a retirar dinero, es fácil, ¿verdad? Porque es mi dinero, ¿verdad? Entonces, por eso, a eso se refiere. Ahora aquí dice, los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Entonces aquí nos está mencionando que los equivalentes al efectivo deben de ser inversiones a corto plazo. Si usamos, quizás hemos invertido algún dinero en una entidad, pero que está a corto plazo. Incluso más adelante va a decir el plazo determinado en el cual se considera como equivalentes al efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, como dice ahí, es porque es fácil convertirlo en efectivo, es porque ya lo podemos tener en efectivo por sí solos, ¿verdad? Simplemente es cuestión de un tiempo, un mes, 2 meses, ¿verdad? Para poder tenerlo en efectivo. Entonces, eso es equivalente al efectivo. Flujos de efectivo dice que son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. Eso es. Si decimos, ¿qué es el flujo de efectivo? Son entradas y salidas de efectivo. Hay que determinar un dato muy importante, no nos esperamos. Cuando decimos estado de flujo de efectivo y flujo de efectivo. ¿Sí? El flujo de efectivo son las entradas y salidas del efectivo. ¿Sí? En cambio, el estado suministra información. Espero me da a entender. Vuelvo a repetir. Hay una diferencia entre estado de flujo de efectivo y el flujo de efectivo. Cuando decimos estado de flujo de efectivo, es más que todo ese estado financiero que suministra la información financiera de la entidad de los flujos de efectivo. Y los flujos de efectivo son las entradas y salidas del efectivo y equivalentes al efectivo. ¿De acuerdo? Bien. El estado de flujo de efectivo se divide en 3 operaciones. Estas 3 operaciones memorícenlo, grábenlo, apúntenlo, ¿verdad? Hacemos donde quieran, ahí en su casa, en su cuaderno, donde sea. Recuerden que se divide en 3 actividades. Actividades de operación, de inversión y financiación. Estas son fundamentales, por favor, memorícenlo y nunca se les olvide. Actividades de operación, de inversión y actividades de financiación. ¿Qué son las actividades de operación? Dice, son las actividades de operación, son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación. Estamos aquí especialmente como que esas actividades a lo que se dedica la empresa, o hacemos operación. Como por ejemplo
esas cuentas que nosotros colocamos en gastos de operación, si se recuerdan, como si lo tomamos desde ese punto de vista, ¿verdad? Sobre ventas, gastos administrativos, alquileres, eh, o incluso también podemos decir que dentro de la operación, al momento de vender, se generan clientes, los proveedores, las mercaderías, ¿verdad? Entonces, todo eso es porque se genera por la operación en sí de la entidad. Ahora bien, en actividades de inversión, dice, son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo. ¿Qué quiere decir aquí? Que en actividades de inversión vamos a clasificar todos los activos fijos, ¿sí? Subrayenlo, apúntenlo. Que en actividades de inversión vamos a colocar todos los activos fijos, vehículos, maquinaria, mobiliario, ¿verdad? Usamos todas esas cuentas de activos fijos, obviamente que hayan afectado el efectivo, porque aquí es lo que vamos a perseguir, que hayan afectado el efectivo. Y en actividades de financiación, dice, son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad. Muy bien, entonces aquí en financiación vamos a colocar todas las cuentas referentes al patrimonio, ¿sí? Somos todas las cuentas que van en la sección del patrimonio neto y préstamos bancarios, ¿sí? Es lo que nos está diciendo acá. Los préstamos bancarios van a ir en actividades de financiación. Entonces, por favor, analicen esto, repásenlo, ¿sí? Subrayenlo, por favor, para poder comprender. Aquí quiero explicar esto. Dice, los equivalentes al efectivo se tienen más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser clasificada, aquí este dato es lo que me interesa, dice, para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo significativamente de cambios en su valor. Por tanto, una inversión será un equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, por ejemplo, de 3 meses o menos, desde la fecha de adquisición. ¿Sí? Entonces, esta es la parte que me interesa, espero que lo subraye, ¿de acuerdo? De que una inversión a corto plazo será un equivalente al efectivo siempre y cuando su vencimiento sea a un plazo no mayor de 3 meses. Sabemos que sea de 3 meses o menos, ¿verdad? Eso se determinará como un equivalente al efectivo. Ahora bien, uno dirá, ¿y si fuera una inversión de un año? Eso sería en actividades de inversión. ¿Sí? Era lo que aparecía acá. ¿Que ven? Actividades de inversión. Por eso decía aquí, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo. ¿Verdad? Si son inversiones que se considera como un equivalente al efectivo, no se considera como una actividad de inversión. Pero si la inversión no se considera como un equivalente al efectivo, va a ser una actividad de inversión. ¿Sí? Entonces tener cuidado con eso para poder comprenderlo mejor. El numeral 8, vamos a ver, vamos a seguir. Fecha de vencida de adquisición. Ahora dice aquí, las participaciones en el capital de otras entidades quedarán excluidas de los equivalentes al efectivo a menos que sean sustancialmente equivalentes al efectivo, como por ejemplo las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su vencimiento, siempre que tengan una fecha determinada de reembolso. Veamos, aquí nos está mencionando si la entidad adquiere acciones de otra empresa y si se considera como una actividad de inversión o equivalente al efectivo, ¿verdad? Era lo que mencioné hace un momento. El numeral 8 es un dato muy importante. Dice, los préstamos bancarios se consideran en general como actividades de financiación. Por favor, subrayenlo, ¿sí? Porfa, subrayen esta parte. En algunos países, sin embargo, los sobregiros exigibles en cualquier momento por el banco forman parte integrante de la gestión del efectivo de la entidad. En tales circunstancias, tales sobregiros se incluyen como componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. Una característica de los acuerdos bancarios que regulan los sobregiros u operaciones similares es que el saldo
con el banco fluctúa constantemente de deudor a acreedor, ¿verdad? Esta parte en este momento pues no lo considero relevante, sino que lo que considero relevante es esto, ¿verdad? Aquí ya nos explica sobre sobregiros que se generan en el banco de otros países, ¿verdad? Y por lo general pues ahorita no nos interesa ver sobre otros países, sino que se interesa para Guatemala. ¿De acuerdo? Bien. El párrafo 9 dice: los flujos de efectivo no incluirán ningún movimiento entre las partidas que constituyen el efectivo. Voy a volver a repetir. Dice: los flujos de efectivo no incluirán ningún movimiento entre las partidas que constituyen el efectivo y equivalentes al efectivo, puesto que estos componentes son parte de la gestión del efectivo de la entidad más que de sus actividades de operación, de inversión o financiación. La gestión del efectivo comprende también la inversión de los sobrantes de efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Qué quiere decir acá? Que el flujo, el flujo de efectivo no se va a enfocar a partidas, como dice ahí, específicamente con el efectivo en sí. O sea, que el efectivo no lo vamos a poder clasificar como operación, inversión o financiación. No lo podemos clasificar, sino que eso es especialmente flujo o el movimiento del efectivo en sí. Entonces, para no confundirlos, en este párrafo número 9 solamente nos está diciendo que el efectivo no se va a clasificar en ninguna de las tres operaciones, ni de actividad de operación, inversión o financiación, ¿sí? No se va a clasificar en ninguna de esas tres actividades, sino que de una vez es un flujo de efectivo, somos el movimiento que tuvo el efectivo y equivalente al efectivo, ¿de acuerdo? Es lo que debemos de comprender acá. La presentación dice: el estado de flujo de efectivo informará acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y financiación. Nos repite otra vez, ¿verdad? Actividades de operación, inversión y financiación. Quiero adentrarme aquí rápidamente. Actividades de operación dice: el importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación es un indicador clave de las medidas de las cuales estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. La información acerca de los componentes específicos de los flujos de efectivos de las actividades de operación es útil, junto con otra información para pronosticar los flujos de efectivo futuros de tales actividades. Párrafo 14. Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan fundamentalmente de las transacciones, ¿verdad?, que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Era lo que yo les decía, ¿verdad? Hacemos de la operación que realiza la empresa. Así, seamos esas cuentas que afectan las operaciones de la entidad, es lo que van a ir, ¿verdad? Seamos en actividades de operación. Por tanto, dice, proceden de las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de las ganancias o pérdidas. Ejemplos de flujos de efectivo de actividades de operación son los siguientes. Aquí nos están mencionando unos ejemplos de cuáles son los que se pueden clasificar como actividades de operación. Dice: cobros procedentes de las ventas de bienes y la prestación de servicios. Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias. Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. Pagos a y por cuenta de los empleados. Cobros y pagos de las entidades de seguros por prima y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de pólizas suscritas. Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que estos puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o financiación. Cobros y pagos derivados de contratos que tienen para intermediación o para negociar con ellos, ¿verdad? Entonces aquí nos dio unos ejemplos de actividades de operación, ¿sí? Entonces debemos de tomar muy en cuenta esto. En actividades de inversión, ¿sí? Como ya ahí lo leen, ¿verdad? Hacemos esto, como ya les había mencionado, aquí en actividades de inversión se van a referir especialmente por activos fijos, ya sea que hayamos vendido o hayamos comprado activos fijos, ¿sí? Por favor, activos fijos, ¿sí? Entonces es lo que se refiere a las actividades de inversión. Y actividades de financiación,
me interesa, dice aquí, ejemplos de flujo de efectivo por actividades de financiación son los siguientes. Cobros procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital. Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamos, ya sea a largo o a corto plazo. Reembolsos en efectivo por fondos tomados en préstamo y pagos realizados por el arrendamiento para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento financiero. En resumen, todo lo que tenga que ver con patrimonio neto. Por ejemplo, capital, acciones, utilidades, si un dado caso reserva legal, dividendos, ¿verdad? Si es que está dentro de lo que es el patrimonio, ¿verdad? Préstamos, por favor, préstamos. Los préstamos bancarios se clasifican como actividades de financiación, ¿sí? Entonces, todo lo que no tenga que ver con financiación y mucho menos sea activo fijo que se tenga que colocar en inversión, van a ir en operación, ¿sí? Todo eso, muy bien. Yo les había mencionado que eran 17 párrafos que iban a leer, espero que lo hayan leído, espero que hayan comprendido la explicación, ¿de acuerdo? Entonces, para no alargarlo demasiado, voy a realizar el siguiente video, así que analicen el mismo y seguimos en el siguiente.